Tiempo a presentar a cada uno de los expositores. Ok. Nos van a dar el cue, como dicen los que saben. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por venir. Muchas gracias, Ernesto, por la invitación y por organizar el foro. Vamos a presentar ahora con Samuel Storr, que está aquí a mi izquierda, el informe que ha elaborado y que creo que está presentando hoy. Se titula Seguridad Pública enfocada en el uso de la fuerza e intervención militar, la evidencia en México 2006-2018. Y es un análisis pormenorizado que él divide más o menos en tres aspectos. Primero es un análisis del discurso, ¿verdad? Y luego es un análisis de la evidencia directa que han dejado estos 12 años, que ha dejado la experiencia securitaria, mejor dicho, en México en estos 12 años, y por otro lado la evidencia indirecta. La evidencia directa se refiere a dos cosas: la material, que tiene que ver con el presupuesto, los recursos humanos y las instalaciones militares empleadas en estos años, y la evidencia directa estratégica, que alude a la cantidad y composición de iniciativas de combate al crimen organizado, y la indirecta, que tiene que ver con el análisis de las medidas de letalidad de operaciones, abusos de autoridad, percepción pública de confianza en las fuerzas de seguridad, etcétera. A partir de ahí creo que ya desarrollas un análisis tipo hormiga, paso por paso, rubro por rubro, de qué ha sucedido estos 12 años aquí, desde las palabras que han salido por la boca de cada uno de los dos presidentes y un poquito del tercero que empieza, hasta cuántas bases de operaciones mixtas han aparecido en el país, dónde y cuándo, ¿no? Entonces, sin destriparte más el contenido del informe, te paso la palabra para que lo presentes y luego, si quieres, seguimos platicando. Pues gracias, Pablo, y por tomar el tiempo también, porque ustedes tienen un libro que ha salido desde hace 2 semanas y están sumamente ocupados en la presentación de esto. Entonces, gracias por tu tiempo y gracias a todos ustedes por su asistencia. Tengo el gusto de presentar este informe desde el programa de seguridad ciudadana. Creo que lo dijo mejor en el otro panel, varios panelistas. Estamos aquí todos porque queremos ver un diálogo que sea informado por la evidencia, un diálogo público y más profundo, ¿no? Entonces, y ese es justamente el asunto de nuestro informe. Nos hicimos 3 preguntas. ¿Qué sabemos? ¿Qué evidencia hay que sabemos que existe sobre las Fuerzas Armadas y la seguridad pública? Pero más importante, ¿qué es lo que debemos de saber para tener un conocimiento completo de lo que está pasando? Y final, y quizás más importante de todo, ¿cómo vamos a hacer esta información pública? Y si no me da tiempo al final, quiero decir que además del informe que ya aparece en el sitio web, vamos a publicar todo lo que se puede de las bases de datos, y no solamente las bases de datos, pero también gráficas interactivas para que uno pueda explorar y generar sus propios análisis de la información y así bajar el nivel de entrada a la información. Entonces, se habla del uso de fuerza y eso es destacado en la portada del informe. Esto para mí es clave para entender lo que se llama hoy la militarización. Estamos en México muy acostumbrados a hablar del despliegue militar, la presencia de militares, pero para entender lo que está pasando aquí hay que tomar en cuenta otras tendencias. Entonces, si alcanzan a ver las pantallas, hay otras tendencias como lo que se llama la policiación de militares, que es cuando un militar toma el papel de policías. Y por el otro lado,
la militarización de las fuerzas civiles, que generalmente se refiere a la transferencia de equipo militar, tácticas militares a las fuerzas civiles. Y todos estos son fenómenos que ocurren aquí en México. Y eso es útil para nosotros, porque si uno cree que el Estado tiene la necesidad de hacer el uso legítimo de la fuerza, entonces todas las fuerzas de seguridad existen en una escala de militarización, de bajo a muy militarizado. Y una vez que ves un mundo así, ya no estamos hablando de un mundo en términos de que sí es militar o sí es civil, como es lo que se nos ocurre con la Guardia Nacional. Estamos hablando del uso de fuerza, que tanto es legítimo, necesario y eficaz. Y es un debate mucho más profundo. Entonces, si tomo este concepto de la militarización como enfoque en el uso de la fuerza, por el otro lado, y también se mencionó en el otro panel, este concepto de la seguridad ciudadana, que es el enfoque en las personas y en los derechos humanos. Y es un concepto precisamente desarrollado por la Corte Interamericana para hacer frente a la idea de que los derechos humanos son de alguna manera incompatibles con la seguridad. Entonces, mi marco de análisis, pues ya repasaste muy bien lo que está aquí, Pablo, que a veces se me complica de hecho, es la parte directa, que son las medidas clásicas que todos conocemos, el despliegue de personal, las medidas indirectas para detectar posibles abusos del uso de fuerza, y a esto agrego la parte contextual que va desde el discurso adoptado, que es muy importante para entender nuestro entorno, y también la parte estructural, que son las normas internacionales, los diferentes mecanismos de presión internacional y otros factores como, por ejemplo, la justicia e impunidad. Entonces, esa parte se lo voy a repasar muy rápido para que tengamos tiempo para la discusión. Mi primera observación es que un discurso militarizado puede existir dentro de un discurso que parece pacífico, y eso vemos muy claramente con Peña Nieto, que llega a la presidencia con un cambio en el discurso pues, completamente diferente a lo que llegó Calderón. Se pinta el problema no en términos del uso de fuerza, la necesidad de abatir a enemigos, sino como un problema de la sociedad. Entonces, para detectar las diferencias en el discurso, desarrolla sus diferentes modalidades y son basados en el contexto mexicano. Me imagino que en otros contextos habrá más aportes y críticas y ajustes, y esto es muy bien, es muy necesario para entender lo que nos está pasando. Pero así se puede rastrear el cambio entre sexenios. Entonces, vemos con AMLO, creo que su discurso es muy pacífico, pero pone mucho énfasis en la incapacidad de las fuerzas civiles, y por eso se puede ocurrir la militarización. En la parte estructural, también no lo voy a hacer justicia en este momento, sino que mi conclusión es que a pesar de todos los mecanismos de presión que existen en el mundo, el fenómeno de la militarización en México es de diseño mexicano, está hecho aquí. Fue a la petición directa de Calderón, y creo que es más relevante esta observación ahorita con López Obrador. Por el lado de pues, todo el contexto, hay que considerar por parte del Estado qué son los diferentes papeles y beneficios que resultan del uso de fuerza, de la capacidad de hacer el uso de la fuerza. Y finalmente, el tema de justicia e impunidad. Hay este informe de Walla que ha encontrado serias deficiencias en pues, la justicia aplicada a los militares por los crímenes militares. Y hay el proyecto de carrera en demanda, que tenemos aquí el experto en este tema. Entonces, pasando a la parte de la evidencia directa, como dije, que estamos viendo entornos muy, muy complicados, y es una técnica que queremos que se pueda aplicar a otros contextos. Entonces, empiezo con estas preguntas. El primero es, ¿cuáles son las fuerzas involucradas? Con respecto a las Fuerzas Armadas, no voy a entrar en mucho detalle, habrá otro panel que sigue que habla mucho más detalle sobre la historia, pero solamente para decir que las Fuerzas Armadas tienen amplia historia de despliegue en el territorio nacional antes de 2006, y ahorita tenemos información sobre el despliegue,
pero no está completo, no está a nivel de estados o no está completo para todos los años, entonces no me resulta tan útil esta información. Si consideramos la Policía Federal, dije antes y presenté esta escala que explica por qué un fuerza civil puede ser militarizado. Hay aspectos de esto en la Policía Federal, que es una fuerza bastante pequeña, una consolidación de diferentes unidades de policía, que también hay participación directa de militares y la unidad de la gendarmería, y sí tiene acceso al armamento bastante pesado, incluso estos helicópteros Black Hawk. Entonces hay que analizar el uso de fuerza por las fuerzas civiles. Esto también aplica a la policía estatal y municipal. Una de mis conclusiones es que realmente hace falta información sobre las fuerzas civiles. Hay mucha más información sobre las fuerzas militares. Y yo creo que esto es producto de la falta de reformas completas de la policía y también del papel predominante que tomaron las Fuerzas Armadas, que la mayoría de los análisis se concentra en las Fuerzas Armadas. Y es muy necesario, creo que todos creemos que es necesario la profesionalización de las fuerzas civiles, pero hay que preguntarse qué tipo de capacitación queremos ver. Como dije, hay un enfoque sobre el uso de fuerza, y esto ha sido verdad para las policías estatales en el último sexenio. Tenemos aquí en las fotos el ejemplo de la policía estatal acreditable, que recibieron capacitación a manos de Sedena. La mayoría de sus elementos fue así. Y es una foto de una ceremonia de graduación en que están recibiendo su arma primaria por parte de la fuerza castrense. Y sí, por eso se puede decir que ahí hay un papel para Sedena que hay que ver. Entonces, en términos de personal, podemos ver de primera vista que las Fuerzas Armadas son la fuerza más importante y grande de México. Respecto a las policías estatales, hoy en día son 0.8 policías estatales por 1,000 habitantes. La meta nacional es de 1.8, entonces estamos muy por debajo. Incluso eso es muy por debajo de los estándares internacionales. Y mientras que en el último sexenio, de hecho, ha bajado la cantidad de policías federales, hubo dentro de las Fuerzas Armadas, desde 2012, una reestructuración por dentro en que son cada vez más elementos asignados a la policía militar. Eso no lo sabemos por vía de acceso a la información, esto fue imposible, pero por los discursos de los mismos generales y políticos sabemos que eso es cierto. Y durante los últimos años se han ido estrenando esta fuerza dentro de la República. Entonces, si se cree que la Guardia Nacional sea una fuerza nueva, una brecha con el pasado, ¿por qué vemos tanta continuidad en la planeación entre sexenios? Es una pregunta muy relevante. En términos de presupuesto, es otra parte del análisis, es muy complejo, no entro mucho aquí, sino que el presupuesto, aquí en rojo, para la seguridad pública es muy por debajo de los estándares internacionales. Y de hecho ha caído durante el último sexenio. Pero, aunque muy grande, y pues en el reporte tengo un estimado del valor de las prestaciones por parte del Ejército de la Seguridad Pública. En algunos de los acuerdos de colaboración entre Estados y Sedena, hay conceptos como la remuneración a los elementos que participan en actividades de seguridad pública. Si uno se toma en cuenta que el sueldo promedio de una policía estatal es de 10,000 pesos, hay que preguntarse si hay un incentivo estructural para hacer recurso a estas fuerzas militares en vez de desarrollar sus capacidades policiales. Hay mucho que no sabemos del presupuesto de las Fuerzas Armadas, por ejemplo, de los cargos por seguridad pública cobrados a las instituciones estatales, si se incluye en su presupuesto, es agregado, o hacia dónde y para qué va este dinero. También tiene muchos otros papeles, tiene las instalaciones estratégicas, el aeropuerto de Santa Lucía será bajo su control. Es la única institución encargada de comercializar las armas aquí en el país y también hace obras de construcción.
Hablé del armamento como figura importante para considerar la militarización. Tiene un impacto muy grande sobre las tácticas, acciones e impactos. Es muy estudiado en los Estados Unidos, precisamente porque hubo un programa de transferencia de armamento militar hacia las fuerzas policiales. Por los estudios que he visto es muy complicado medir y saber su impacto, pero hay que entender que México es un contexto muy distinto y lo que realmente también es importante es la capacitación que están recibiendo para utilizar esas armas dentro de una población civil. Hubo el año pasado este reporte de la Comisión Mexicana, que están aquí sentados. Mucha de esta información ya no existe, precisamente porque en los casos en donde estamos pidiendo información sobre la capacidad de fuerza, de uso de fuerza de los policías a las instituciones civiles, llegan a revelar esta información, lo ven como una amenaza a la seguridad pública. Entonces se ponen necesidades de seguridad pública por encima del derecho de transparencia. Respecto al Ejército y ahora la Guardia Nacional, en el último sexenio hubo una revolución en la industria militar mexicana, con la fábrica de esta arma, que es FX-05, que es ahora la arma primaria de las Fuerzas Armadas. Están produciendo muchos, cada vez más, cada año, y esa será la arma también de la Guardia Nacional. Entonces, si el armamento es indicación de la militarización, hay que tomar eso en cuenta. Para más de esta arma, van a tener equipo antimotín y lanzagranadas, o sea, armamento menos letal. Y para mí es una posible preocupación que hay una sola fuerza, unos elementos que mezclan esas funciones. Eso lo vimos en el caso de Nochixtlán, por ejemplo, un disturbio atendido por la Policía Federal y llegaron elementos de la Gendarmería que llegaron armados y resultó en pues, la muerte de varios de los manifestantes. Entonces la mezcla creo que es algo difícil. La industria militar también alimenta las fuerzas civiles, por ejemplo los vehículos blindados desarrollados aquí, hasta drones que no llegan a las manos de las fuerzas civiles, pero son prestados sus servicios, y como mencioné, los helicópteros Black Hawk que han sido implicados en abusos de fuerza muy grandes. Dije que la capacitación es muy importante y se mencionó anteriormente la participación de organismos internacionales en la capacitación. Creo que es muy importante. Esta imagen que aparece viene del reporte anual de Serena. Dice, pues hay el título, ¿qué son los derechos humanos? Aparece un par de imágenes googleados sobre derechos humanos. No sabemos qué tan representativo esta imagen es de la capacitación, pero eso es justamente el punto, no sabemos. Y se reportan cifras para videoconferencias en derechos humanos, pero no hay mecanismo, pues desconozco de un mecanismo para medir qué tan eficaz es esta capacitación frente pues, la etapa inicial de formación intensiva que recibe un militar para ser desplegados dentro de una fuerza civil. Entonces, creo que es muy importante el involucramiento y la transparencia en este asunto. Hay grandes cantidades de datos sobre la capacitación que recibe elementos de las Fuerzas Armadas y las Fuerzas Civiles por parte de los Estados Unidos. Digo extensivo, no sabemos el currículo otra vez, sino los nombres de los cursos. Supuestamente hay un elemento de derechos humanos en esos cursos, por ejemplo, en operaciones, habían muchos en 2015, 2016, por ejemplo. Muy pocos dedicados a los derechos humanos o en las relaciones civil-militares. Entonces, ante la falta de más información, podemos asumir que hay este enfoque sobre el uso de fuerza. Los enfrentamientos. Sí, los enfrentamientos son producto de modo primario de despliegue de las Fuerzas Armadas, que es realizar patrullas dentro de poblaciones civiles, tomar parte en operaciones conjuntas, y es precisamente para captar a delincuentes en flagrancia y que muchas veces resulta en enfrentamientos armados, violentos dentro de la población, algo sumamente, pues, posiblemente dañoso para las fuerzas, para los civiles que se encuentran en estas zonas. Y las Fuerzas Armadas han participado en más de 4,000 enfrentamientos en toda la guerra contra el narcotráfico hasta la fecha. Esta información
se puede mapear hasta el nivel municipal. Se puede observar muy de cerca los diferentes patrones, donde están más los policías federales, donde hay más participación de los militares, aparece con bastante autonomía en diferentes partes de la República. Se ve también de primera vista qué tan afectados han sido los estados del norte. Y La Serena y la Samar han participado en enfrentamientos en el 24% de los municipios del país. Y son zonas sumamente pobladas también. Así que la mitad de las personas en México viven en un municipio donde La Serena ha sostenido un enfrentamiento con presuntos delincuentes civiles. Igual que las detenciones, las Fuerzas Armadas han detenido más de 100,000 personas durante todo este periodo. Por la encuesta de la población encarcelada, sabemos que estas personas encarceladas por las Fuerzas Armadas son casi el 7% de esta población. Y por la misma encuesta, sabemos que por cada persona que se lleva al Ministerio Público, otra se lleva a base militar. Y eso es donde hay riesgo de torturas y hay muy altos índices de torturas por las Fuerzas Armadas. Y por eso es tan relevante la ley de registro de detenciones, porque hoy en día Serena, su unidad de transparencia, dice que no tiene registro de detenciones, porque todos son sometidos al Ministerio Público. Eso también se puede mapear. La mayoría de las detenciones no se llevan a cabo en el contexto de un enfrentamiento. No obstante, hay una relación bastante lineal entre enfrentamientos y detenciones, que sugiere que si queremos que las Fuerzas Armadas participen en más detenciones de personas preventivas, habrá más enfrentamientos y, por lo tanto, más riesgo de violencia para los ciudadanos. Son varias las medidas de actividad. Es muy clave el aseguramiento de las armas. Se ve que junto con la violencia armada en México, se han ido año por año pues, incrementando la cantidad de armas aseguradas, la mayoría por Serena. Pero después ocurrió un cambio, ahí por 2014, en que están asegurando cada vez menos armas, pero se sube muy rápidamente la cantidad de homicidios dolosos con arma de fuego. Entonces hay que preguntarse, pues, ¿qué pasó en estos años? Justamente cuando se están estrenando estas fuerzas de la policía militar. Y si estamos viendo los límites actuales de un modelo enfocado sobre el uso de fuerza, que creo que sí ha sido el modelo predominante de esos años. Ha habido un índice de letalidad, no entro en mucho detalle. Lo más importante es otro tema de transparencia, que desde Serena no sabemos qué tanta gente mueren o son heridos o detenidos por medio de los enfrentamientos. Es un dato muy importante. El Instituto de Transparencia de Acceso a la Información ha señalado que sí existe la información y que Serena sí lo debe de proveer. Para SEMAR sí existe, para la Policía Federal sí existe, pero con estos datos es difícil construir el índice precisamente porque no participan en muchos enfrentamientos. Otro informe de la Comisión Mexicana, creo que anda un poco sesgado por este grupo, siguen muy de cerca las recomendaciones emitidas por la Comisión Mexicana de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y señalan que efectivamente las Fuerzas Armadas son mucho más propensos a cometer abusos de los derechos humanos. Y la respuesta de Serena es que sí, desde su pico en 2012, cuando recibieron más de 1,400 quejas, ha bajado bastante el índice de esas quejas. Pero también se puede ver que han bajado bastante la cantidad de enfrentamientos en que están participando. Entonces, con más actividad militar, ¿qué podemos esperar de las violaciones y quejas de los derechos humanos? Y como mencioné, hay el tema de la impunidad por esos delitos. Y pues, como sabemos todos, la violencia armada ha subido en todo el país. Si consideramos los estados en que se iniciaron las operaciones contra el narcotráfico, sí en los años antes de 2006 hubo un aumento en esta violencia y por eso se puso en marco la estrategia de seguridad. Pero también, como se iban extendiendo las operaciones militares, esto fue mano a mano con un aumento en la violencia en estos otros estados que no fueron contemplados al inicio.
ya que en los últimos años la subida en violencia ha ocurrido en todo el país, o sea que la violencia se ha extendido, ya no es tan enfocado, es extendida. Y realmente falta información buena, por ejemplo, a nivel municipal para cruzar con esos otros datos que tenemos de homicidios o, por ejemplo, el despliegue militar. Pero generalmente la población se siente más insegura que nunca en su entidad federativa. Y finalmente, eso nos llega a las conclusiones. A través de todo este tiempo, enfoque primario solo se puede concluir si ha sido enfocado en el uso de fuerza como primer modelo y último modelo. También ha trasladado un cierto apoyo público, entusiasmo para la Guardia Nacional, pero lo que nos dice la evidencia es que ha sido cada vez más inversión en el modelo de uso de fuerza para cada vez menos resultados, somos cada vez menos seguros. Entonces, al final, pues, necesitamos monitorear constantemente la participación de las instituciones civiles, la implementación, porque es clave de las leyes que ahorita se están promulgando. Y para nosotros, estamos publicando el informe, vamos a seguir monitoreando los índices claves para nosotros. Las bases de datos serán en línea y también algunos elementos que se pueden utilizar para entrar rápidamente a ese tipo de análisis. Quiero dar la bienvenida a otros asistentes aquí que vienen de otros países de la región, que nos pueden platicar de la militarización y la seguridad en sus contextos. Y pues con eso termino mi exposición. Bueno, Samuel, pues muchas gracias. Yo querría ir primero a algo que has dicho al principio. En tu trabajo escribes, y cito textualmente, las experiencias de la lucha contra el narcotráfico, el terrorismo y la aplicación de tácticas contra insurgentes en territorio nacional han dado pauta a dos tendencias claras: la militarización de las policías y la policiación de los militares. Y cuando leía ambos conceptos pensaba que podría parecer que una y otra se neutralizan, es decir, que tienden a cierto equilibrio. Es decir, que la línea no se mueve ni hacia un lado ni hacia el otro, sino que se queda más o menos en el centro. Pero ocurre algo distinto. En realidad la línea se mueve hacia lo militar. Y esto creo que tiene que ver con uno de los primeros aspectos que analizas luego, que es el discurso. Y vemos cómo el poder político, a mi entender, ha generalizado afirmaciones que luego poco tienen que ver con lo que ocurre en las calles. Es decir, esto no es militarizar. La Guardia Nacional no es militarizar. La policía militar desmilitariza, en realidad. Con lo cual se dan unas paradojas que extrañamente no generan rupturas espaciotemporales y no nos vamos todos por ella. ¿Cómo lo ves tú? Sí, es que pues a veces las palabras confunden, ¿no? Hay que entender lo que significan de base, ¿no? Y ver siempre el discurso político en el tiempo, en reacción a otros discursos y al público. Y creo que para mí la lección mayor de ese informe es que hay todo un flujo de recursos, ideas, material entre fuerzas militares y sí, fuerzas civiles. Y particularmente en los Estados Unidos, donde están involucrados en muchas operaciones en el externo, sí han llegado a utilizar tácticas contra insurgentes, han emprendido que no es bastante utilizar bombas, matar personas, que hay que trabajar con los civiles, desarrollar diferentes técnicas por eso. Y de hecho esas lecciones se van pasando a su contexto en los Estados Unidos. Y de hecho junto con la transferencia de armas, una crítica de transferencia de armas desde fuerzas militares hacia fuerzas civiles, una de las críticas y que no ha llegado con esta capacitación, esas lecciones aprendidas en Afganistán, por ejemplo. Entonces se dice que las fuerzas no son bastante militarizadas. Entonces sí es importante ese enfoque sobre el uso de fuerza para entender mejor todos esos flujos. O sea, existe una transmisión, una permeabilidad entre el actuar militar y el discurso político, de modo que el segundo acaba por apuntalar al primero, acaba por validar al primero y, por tanto, generar ideas distintas de qué es lo que debe hacer una policía y qué es lo que no debe hacer una policía, ¿no? Oye, otra de las cosas que me llamaron la atención
y que ustedes además en el vídeo de presentación de la conferencia tú mencionabas concretamente, era una gráfica que has sacado en la que se ve por un lado cómo a lo largo de los años han ido reduciéndose los decomisos de armas y sin embargo han aumentado los homicidios dolosos cometidos con armas de fuego. Y acabas en el vídeo de presentación de las jornadas, acabas haciéndote una pregunta que quizá empezabas a contestar ahorita, pero que creo que por tiempo has preferido pasar y otra cosa, pero me gustaría que profundizáramos en ello. La pregunta que te haces en el vídeo es, ¿la inversión en el uso de fuerza nos protege? Y ahorita empezabas a decir, bueno, creo que estamos viendo los límites de esta estrategia securitaria. ¿Qué más hay de esto? Sí, pues creo que una de las primeras conclusiones a que llega la gente es una de las cosas más naturales para asumir, es que frente a lo que tenemos en México, que es la violencia sumamente armada, que necesitamos protegernos, necesitamos más uso de fuerza para hacer frente, para protegernos, para recuperar estos espacios pacíficos. Pero queremos llegar a un entendimiento un poco más complejo de este entorno. ¿Cuál fue la pregunta? Me perdí un poco. Te recordaba la pregunta que tú te hacías cuando en el vídeo de presentación de las jornadas, con esta gráfica de disminución de decomisos de armas y aumento, en cambio, de homicidios dolosos cometidos por arma de fuego, te preguntabas, ¿la inversión en el uso de fuerza nos protege? Tú decías ahorita, bueno, parece que justamente esta gráfica muestra o ilustra los límites de esta estrategia securitaria. Sí, pues fue información que me sorprendió mucho, porque sabemos en los últimos años se han desplegado cada vez más militares en el territorio nacional. En 2018, de Sedena y Semar fueron desplegados 70,000 elementos. Y a pesar de toda esta inversión, porque con estos elementos es inversión en recursos, en armamento, por todas sus medidas de actividad basadas en el uso de fuerza, que son las primarias medidas de una fuerza armada, hay muy bajos niveles de actividad. Entonces, no sé por qué está pasando. Puede haber una adaptación por parte de los criminales, o sencillamente que sí, que en modo los resultados que se están obteniendo no tienen impacto ahorita en la violencia armada. Y yo no entiendo por qué sé esto, pero creo que es el tema para el debate para nosotros, es el tema central de hoy. Otro de los asuntos que sorprende mucho y que además tiene que ver o dialoga de alguna forma con el discurso desde el poder político es el crecimiento de la policía militar, un crecimiento que se dio en el sexenio de Peña Nieto, que se vendió como una respuesta al desgaste del ejército y ya mi letra es terrible, y a la incapacidad policial, y que veíamos en la gráfica que hemos visto brevemente aquí, que creció de 6.100 elementos, 145 elementos en 2012 a más de 35.000 a final del sexenio de Peña. Tú lo mencionabas brevemente y en la página 55 de tu informe recuerdas, y creo que es muy importante esto, que la policía militar no es lo mejor de la policía civil más la disciplina militar. Esto es un engaño también. Sí, hay que preguntar cuál es la diferencia concreta entre una policía militar y un elemento de las Fuerzas Armadas. El hecho de que no han reclutado, pero han formado esta fuerza por elementos dentro de la institución que ocurrió tan rápidamente, con recursos del programa de seguridad pública de las Fuerzas Armadas, que es un programa bastante amplio. Pero sí hay que preguntar cómo es la diferencia. Y mencioné, pues toda la información viene de notas de prensa y de investigación periodística y los discursos de los mismos militares, o sea, que no han querido informar sobre pues, este gran cambio para las Fuerzas Armadas. Sí, entonces tenemos que saber qué ocurrió para este cambio, y en los eventos en que se han estrenado estas fuerzas, en varios convenios con los estados, que si el impacto fue mejor que los militares o no. No he visto evidencia en forma de homicidios, pero merece mucho más investigación. Y por amplio que ese reporte, no hago justicia a ningún elemento que está, entonces es una invitación amplia a empezar investigaciones en estas diferentes modalidades que son muy importantes. Yo
enlazo de alguna forma esta idea de la proliferación de la policía militar como forma también de enfocar a las fuerzas castrenses en una perspectiva de derechos humanos, pero curiosamente no sabemos en realidad qué significa que se hayan adiestrado en derechos humanos los militares. O sea, ponías ahí una serie de cifras, no sé cuántos miles de cursos hechos en línea o presenciales o no sé por otra modalidad, pero en realidad no sabemos qué significa eso, no sabemos cómo influye en el actuar posterior de la tropa en la calle. Yo por mi experiencia sé que los derechos humanos para los militares, por lo menos los que están en la calle, no son tanto una atribución del prójimo, del contrario, del ciudadano, sino un problema para ellos a la hora de actuar. Y esto creo que es primario en su respuesta a qué son los derechos humanos, si es que hablan de verdad. Luego pueden contarte las películas que quieras. ¿Cómo podríamos hacer para saber cómo influye realmente estos cursos en el actuar de las fuerzas castrenses? Pues sí, es un tema sumamente complejo, porque si retomamos el ejemplo de los Estados Unidos, que están desplegados en campos de guerra en Afganistán, en Irak, que están entre aliados, están dentro de poblaciones y no saben quiénes entre ellos son combatantes para otra fuerza. Y así pasa también en México, es un contexto sumamente peligroso para un militar, ¿no? Y sí, la forma de capacitación, si han visto este documental de Hasta los Dientes sobre el incidente en Monterrey, en donde están los elementos castrenses dentro de una zona muy poblada y están atacados pues reciben un granada por parte de narcotraficantes y pues empiezan una persecución que acaban con la muerte de varios estudiantes. Entonces, ¿qué tipo de capacitación te prepara para esos tipos de eventos? Es una capacitación, un curso en derechos humanos, también es una cuestión operativa, ¿no? Entonces, este reporte se trata de los datos y hay datos y datos sobre capacitaciones, pero también el punto es entender qué significan estos datos y qué no significan, ¿no? Entonces, sí necesitamos mucho más vinculación con las Fuerzas Armadas, con la Guardia Nacional, para desarrollar estos, pues, técnicas y mecanismos de monitoreo. Ok. Acabo ya. Hay un dato también que llama mucho la atención, que no por conocido es menos grave. De 2007 a 2010 aumentó la tasa de homicidios un 230%, y tú escribes que el resultado de 2 sexenios con una estrategia militarizada no solo agudizó de forma considerable la violencia, sino que también la amplió. A pesar del fracaso de las estrategias militarizadas de seguridad y el involucramiento del ejército en violaciones graves a los derechos humanos, la opinión pública valora cada vez más su actual y posible contribución a la seguridad del país, que al final es la gran paradoja de las paradojas. Es decir, cuanto peor la situación, más apoyo social tiene el ejército, la marina, las fuerzas militarizadas que patrullan las calles del país. Sí, como dije, es la cosa más natural asumir que ante pues, la violencia armada hay que protegerse. Aunque resulta que después de años y años de el enfoque sobre protegerse encima de todo lo demás, hay más violencia armada, sigue siendo esta tendencia. Y creo que eso es un tema para nosotros, cómo comunicar esto. El punto que queremos hacer es un poco complicado, es difícil de entender al lado de este enfoque sobre el uso de fuerza, que parece la cosa más natural. Y por eso que, pues, además de 2 sexenios de más violencia, son 2 sexenios de un trabajo muy dedicado por parte de organizaciones de la sociedad civil, que señalando los fracasos, los abusos, y seguimos en la misma situación en donde nos encontramos, ¿no? Entonces, creo que ese es otro tema muy importante hoy y en los meses que vienen con las nuevas reformas, que pues, también para mí es un punto de mucha oportunidad de vinculación con el gobierno. Bueno, Samuel, pues muchísimas gracias. Creo que el informe deja muchísimas preguntas sobre la mesa, preguntas que deben seguir debatiéndose, deben seguir
respondiéndose y les invitamos a que sigan las siguientes mesas del foro y muchísimas gracias por su atención y pues hasta la próxima. Gracias, Samuel. Gracias, Pablo. Vamos a abrir un pequeño momento de 3 preguntas para que el público pueda justo participar en este espacio. Va a ser muy breve porque ya tenemos el tiempo muy reducido. Buenos días, Patricia Escamilla Ham. Respecto al comentario sobre la actuación de los militares y policías involucrados en operativos de seguridad y su capacitación en materia de derechos humanos. Yo he dado cursos precisamente sobre ese tema a militares y policías en Washington y hemos visto una cosa, la instrucción se les da, la capacitación se les da, pero no es suficiente. Depende todavía de cuándo están en el campo, las órdenes que les dan los militares en la cadena de mando. ¿Se ha hecho alguna investigación de eso? Y un ejemplo que a lo mejor Adam Isaacson va a comentar es lo que está pasando en Colombia. Los militares y policías colombianos son de los más instruidos en materia de derechos humanos. Sin embargo, los del alto mando les dan instrucciones para que produzcan más falsos positivos, ¿no? Para que haya más bajas entre los insurgentes y otros criminales. ¿No podrías hablar si se ha estudiado eso? Gracias. Sí, es que todavía no me ha llegado mucha evidencia en forma de datos sobre las capacitaciones. No creo que podemos bajoestimar lo difícil que ha sido la tarea de las Fuerzas Armadas en estos últimos sexenios. De esto sí es motivación, creo, para la formación de la policía militar, es para prevenir y mantener el desgaste a las Fuerzas Armadas por su tarea de seguridad pública, ¿no? Y sí, es un tema muy amplio. Creo que podemos aprender más y más de los currículos de esos cursos, pero al final es que sí es suficiente. Entonces, para mí, la vía para empezar a rectificar esta situación es que se establece mecanismos de monitoreo de qué tan eficaz son estas capacitaciones y mecanismos en caso de abusos para rectificar el comportamiento de los elementos que están desplegados. Yo querría, si no te importa un segundo, repreguntarle o contrapreguntarle a Patricia. Me interesa mucho ese tema. Yo sabía, por personas con las que he hablado, que normalmente los cursos de derechos humanos que se imparten en el ámbito militar se suelen dar, cuando es un civil el que los imparte, se suelen dar a oficiales de alto rango o a jefes. Pero nunca están por allí la tropa, nunca están soldados, cabos, sargentos, ni siquiera subtenientes o tenientes. ¿Esto, por tu experiencia, es así o cómo han sido en tu caso? Bueno, en mi caso, los cursos que nosotros dábamos, yo estaba en la Universidad Nacional de Defensa en Washington, se daban no a militares de muy bajo rango, pero sí probablemente a partir de tenientes, coroneles, sí eran de más alto rango, pero no era necesariamente hasta arriba de, digamos, generales, ¿no? Sí, pero en otros contextos sí se les da a los generales también. Yo creo que no es tanto un asunto de que les falte instrucción, es creo más que un asunto de voluntad política, de que estén dispuestos a aceptar. Y lo que nosotros les decíamos es que estratégicamente convenía respetar los derechos humanos y castigar las violaciones de derechos humanos como estrategia para, digamos, fomentar la credibilidad, la legitimidad ante la sociedad, ¿no? Pero sí, yo sí creo que es más cuestión de voluntad política, de querer que se hagan las cosas de una manera u otra, que en último momento depende del comandante en jefe hasta arriba. ¿Sí? Muchas gracias, Kemal. Buen día, Carlos Juárez. Bueno, Carlos Juárez, del Instituto para la Economía y la Paz. Sumando a la conversación sobre derechos humanos,
militares. Evidentemente la expectativa es que tenemos todos es que ellos respeten los derechos humanos en su actuar. Y coincido con lo que dice Pablo, parece más un obstáculo los derechos humanos para su actuación que un derecho de los otros. Pero quiero preguntar, ¿sabemos algo sobre la situación de derechos humanos de ellos como militares? Porque no son máquinas, evidentemente, son también seres humanos, y quizás ese podría ser una conversación complementaria a lo que esperamos hacer sobre ellos, ¿no? Pues sí, esta es la clave de los derechos humanos. Son de todos y para todos, es el asunto, ¿no? Y como dije, hay que entender qué tan difícil ha sido la tarea de los militares y entender que sí, el respeto de los derechos humanos en este contexto no es asunto nada más de hacer una capacitación, es arreglar todo el entorno, ¿no? Que les pone a los soldados en estas situaciones. Entonces sí, es un tema más amplio. Hay dos cosas. Hay un caso que quizá, si te interesa este asunto, te puede interesar, de 15 militares del 69 Batallón de Infantería, que tiene la base en Saltillo, que fueron condenados en 2017 a 26 años de prisión por delitos contra la salud, modalidad colaboración. Les acusaban de colaborar con los Zetas. El asunto ahí es que durante el Consejo de Guerra, al que tuve oportunidad de acudir, se probó, y esto la CNDH lo sabe, que al menos 3 de ellos sufrieron torturas durante el proceso, durante los interrogatorios. De hecho, se firmó un convenio entre Sedena y 3 de ellos por el que les daban una especie de dinero en cambio al agravio que habían sufrido por parte de policías judiciales militares durante el interrogatorio. Y pese a eso, se celebró el Consejo de Guerra y pese a eso fueron condenados. De eso hemos escrito en el País. También se escribió, creo que Arturo Rodríguez en Proceso, bastantes notas. Y es un caso que tiene mucho que ver con lo que estabas preguntando. Hay 2 preguntas más y finalizaremos este panel. Mi nombre es Angélica Saucedo Quiñones, soy capacitadora en Derechos Humanos del Centro de Estudios Superiores Navales y en la Secretaría de Marina. Ahí la capacitación en Derechos Humanos se hace desde clases y marinería hasta los altos mandos. Aquí la situación, como bien dicen, no es únicamente capacitar en derechos humanos de manera aislada, sino que es una situación integral, porque si bien lo entienden como un obstáculo en sus operaciones, ¿sí?, es parte de que son personas que tienen el chip de atacar. Y entonces ahora defiende, ¿no? Entonces, esa situación es todo un entramado y ellos tampoco están de acuerdo en participar en seguridad pública, ¿sí? Es algo que sinceramente no les convence, porque dice, los derechos humanos tal parecería que son para aquellos delincuentes, delincuencia organizada, lo utilizan como coyuntura. ¿Y qué pasa con lo que decía ella? ¿Qué pasa con mis derechos humanos? ¿Sí? ¿Qué pasa aunque siga la cadena de mando, aunque se respeten los protocolos, aunque se haga, se busca la coyuntura? ¿Y qué sucede cuando se presentan? Ante las autoridades viene la impunidad y por cualquier situación, si bien me van a castigar, se puede decir, o me van a fincar responsabilidades, que como tú, Pablo, bien dices, hay personas, hay capitanes, hay toda una célula que está pagando una pena por una situación de violación a derechos humanos, y la otra contraparte cuando dicen, ok, tuvimos un error al presentarlos ante lo que era con el informe policial homologado, está mi error, pero que no quede en la impunidad. Y eso es lo que sucede. Entonces, es una situación que, como bien dice el Comité Internacional de la Cruz Roja, no es únicamente capacitar, sino también fincar responsabilidades, sino también hacer que los altos mandos y todos estén convencidos de eso. Gracias.
Hola, soy Ricardo, estudiante de Ibero, y vengo a hacer unas preguntas. Si bien es cierto, son 12 años de conflicto en los que innegablemente las Fuerzas Armadas han entrado a este proceso y a este conflicto en general, y quieran o no, porque podemos encontrar gente que quiere participar, gente que no quiere participar en este conflicto, pero innegablemente han estado envueltos, ¿no? Y tus gráficas lo ven. ¿Qué evidencia o tú tendrás información, entenderás a lo mejor un poco más, qué pasa con conflictos tan complejos como los que está viviendo México en otras partes del mundo? Decías, Estados Unidos fue a invadir un país y de repente se encontró envuelto en un problema súper complejo, muy similar, aunque no igual al de México, ¿no? No están en su casa, no están donde está su familia. Tenemos conflictos en Latinoamérica, tenemos Colombia, ¿no? Tenemos un montón de ejemplos. Y las Fuerzas Armadas, dentro de estas capacitaciones que vemos, ¿cuántas de esas están enfocadas a aprender sobre estos conflictos en otras partes del mundo? ¿Cuántas de estas no se van enfocadas a cómo hacer la guerra? ¿Cuántas de estas realmente están capacitando a cómo entender el involucramiento de los derechos humanos en el despliegue militar, ¿no? Entonces, esos es como los datos que a lo mejor me gustaría, que a lo mejor si conoces, ¿cuántos de esos se han metido a estudiar con el ejército de Estados Unidos para entender qué están haciendo allá y qué les ha salido bien y qué no les ha salido bien? ¿Cuántos se han ido a Colombia justo a estudiar eso y no se hayan ido a estudiar cómo se utiliza la artillería, la fuerza aérea, el despliegue naval? Pues para retomar los dos puntos, creo que la primera cosa es que hay una diferencia fundamental en la seguridad que está basada en la seguridad ciudadana y la seguridad que está basada en el uso de fuerza. Y sí es claro que en otros contextos hemos visto una y otra vez que el enfoque primario en el uso de fuerza muchas veces o casi siempre no funciona. Y es interesante que es la primera vez que estoy presentando este informe, pero lo he estrenado en diferentes foros pequeños. Es interesante que la mayoría de las preguntas giran a torno de ese tema de capacitación. Creo que es algo muy importante de nosotros y en el discurso estamos tratando con qué es la naturaleza de los militares. Sí, pero el enfoque sobre el uso de fuerza, en el caso de los Estados Unidos, hubo la guerra en Vietnam, entraron con toda la violencia, acabaron haciendo vínculos con las instituciones civiles de los Estados Unidos para hacer trabajo de contrainsurgencia. Después de esta guerra dijeron pues nunca más, hasta pues 2001, ya empezaron otra vez y aprendieron todas esas lecciones otra vez. Les costaron mucho y ahorita están, si es funcional o no, están muy enfocados en sí, lo que es la politización de los militares que toman más papeles de policías. Sí, en México, la conferencia se llama Seguridad Ciudadana en la Vía Civil. No discutimos bastante esta vía civil, discutimos los militares, pero es necesario este enfoque que desarrollamos propuestas constructivas, ¿no? Y sí creo que con esto es el asunto de esta conferencia. Perfecto, muchas gracias. Damos por concluida esta mesa. Gracias, Pablo, gracias, Samuel. Sin duda sus aportes serán fundamentales para las conclusiones de este foro. Un aplauso, por favor. Les pedimos que no se muevan de sus lugares. Vamos a iniciar enseguida con la siguiente mesa, que se titula Intervención militar en la seguridad pública, evolución histórica. Y para esta mesa nos van a acompañar Stephanie Brower, coordinadora del área internacional del Centro PRO, Lucía Chávez, coordinadora del área de investigación de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos, Julio Ríos Figueroa, profesor investigador titular de la División de Estudios Políticos de CIDE, Mariano Sánchez, profesor investigador titular de la División de Estudios Políticos del CIDE. Y como moderador nos acompañará Javier Solórzano. Un minuto, por favor.